Y yo complementando a Nicolás Borriu con todo el respeto que se merece, es decir, cuando caminamos, dibujamos y cuando hablamos, pintamos, porque el arte está estrechamente ligado a la situación del consciente y del inconsciente. Decía el maestro Ginás que el cerebro no queda aquí, el cerebro es todo el cuerpo. Y Freud decía que el inconsciente somos la periferia. Con esa introducción quiero decirles que el área de la arquitectura se bandea en tres números importantes que dijo Fibonacci por allá en la sección áurea, que es los números geométricos, donde el 3, el 5 y el 8 son números armónicos. La música clásica o la música bien hecha está en quintas, en tercios y en octavas. Y las iglesias tienen 3 ventanas, 2 cúpulas, tienen 5 entradas, tienen 8 pilares. O sea, el 8, el 5 y el 3 son números importantes. Y esta introducción, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a ver? Es que mientras que nosotros no entendamos que cada hecho estético tiene un equilibrio entre 3 cerebros, el cerebro, y Brecht decía el cerebro del corazón. El corazón tiene 40.000 dendritas sensoriales. Por eso encuentro las abuelas de que tengo una corazonada de por qué mi hijo no ha venido. Sí, se llama la intuición. Y es muy importante para la creación, porque uno antes de crear, uno primero crea. Si no tiene sentimientos de crear, no tiene sentimientos de crear. Y el otro que se han descubierto es el cerebro del estómago. Y eso lo siente uno cuando son las entregas académicas. Mañana hay entrega. Y usted siente como la mariposita, pero no el enamorado, sino el sustico, ¿cierto? Y usted le da daño de estómago, y además daño porque tomamos café con Coca-Cola y aspirina. Y yo digo, no hagan eso. La mejor forma de hacer una buena entrega, pues sacar el tiempo a la entrega y hacer una investigación de la entrega. Dentro de una semana hago todo el proyecto de cuánto me vale. En la segunda semana hago toda la idea y la bitácora, y la tercera hago el desarrollo. Pero entonces todo lo dejamos para el último día y entonces nos tenemos que coger y ponernos en mal estado. Pero la idea es que hoy vamos a hablar de museología, museografía y curaduría. Entonces, yo tengo aquí la niña que antes de comenzar quiero que me lea 2 textos corticos para iniciar con lo que yo quiero desarrollar con ustedes. No sé cómo será la voz tuya. Sí, claro, ven. ¿Me acompañas acá? Ya se me perdió. ¿Qué es lo que íbamos a leer? Y aquí. La experimentación espontánea. No, vamos a quitar el micrófono, yo creo. Sí, no se preocupe. Yo creo una cosa, mire, la práctica es la medida del hombre. La práctica es la medida del hombre. Y nosotros tenemos la costumbre de que uno pienso más luego existo. Mentira, pienso más luego existo. Entonces, uno piensa la arquitectura de los volúmenes. Y ahora dice una cosa muy bonita que es arquitectura al servicio del arte. Cuando los hombres eran nómadas, no había pensamiento. Había tiempo para cazar y defenderse. Solo cuando el hombre crea arquitectura hay pensamiento. Porque usted cuando tiene seguridad y tiene luz, uno platica con el otro.
o sencillamente la oración del silencio es un acto artístico. He ahí la importancia de estos encuentros académicos, donde no es venir a escuchar, sino escucharnos, porque el uno complementa al otro. Y eso es la museografía, la museología y la curaduría. Bueno, pero todo bien. Mucho falta. Le oí perfectamente. Entonces, miren, este es un artista que todos los días piensa. Una bitácora. Todos los días piensa. Sí, hola. Ok, ahora sí. La experimentación espontánea, el pensar con las manos, que precede a todo el pensamiento como tal, empieza a convertirse gradualmente en una reflexión finalista. La inversión del proceso cerebral es el comienzo de lo que podemos llamar trabajo, ser consciente, hacer consciente, anticipación del resultado de la actividad cerebral. El pensamiento no es más que una forma abreviada de experimentación transferida de las manos al cerebro. Los innumerables experimentos anteriores han dejado de ser recuerdo para convertirse en experiencia. Esto lo dijo nada más que Ernest Fichte en La necesidad del arte. Y lo digo porque quiero iniciar con el libro. Cualquier profesional sin el libro colapsa. Curaduría. Vea pues, José Roca decía que un artista puede vivir sin curaduría, mientras que un curador no puede vivir sin el artista. Pues ni tanto que quede bien santo, ni tampoco que no lo haga. Si no hay materia, no hay curaduría. Y eso pasa en la arquitectura. Hablaba con ella ahorita y le dije, ¿tú sabes leer bien? Yo sé que sí. Y me la rimé porque yo me acuerdo que yo le monté una obra a ella para un salón. Y ella fue la que más me expuso al peligro. Me subí en la escalera, Cristina, te acuerdas, la más alta, que fue la obra donde yo más alto me subí. Sin curso de altura. Sin curso de alturas, pero una belleza de estas, uno tiene que subirse hasta el cielo. Oiga pues, y el qué es la curaduría y el cómo la museografía. ¿Qué es la curaduría? La curaduría nace por allá en 1850, cuando a los hijos de los ingleses le daban la riqueza y no podían tenerla porque no tenían la mayoría de edad y le asignaban un abogado. Entonces los abogados cuidaban de ese niño hasta que tuviera la mayoría de edad y ya cuando la tenían le entregaban la riqueza. Era un cuidador, curaduría es cuidar. Y eso va avanzando y luego se crea la curaduría urbana, que es lo que ustedes probablemente van a hacer, otros van a ser creadores, otros van a realizar la administración pública. Y la curaduría urbana es que sin un curador urbano no se puede avanzar en algunas cosas de la curaduría según el POT. Y ya en el 19, comienzos, Eduardo Serrano se fue a estudiar a Estados Unidos literatura y no pudo estudiar literatura porque no tenía la lengua madre y allá es muy difícil. Entonces estudió historia del arte. Cuando llega a Colombia se vuelve curador. Creo que Eduardo Serrano es el primer curador de América Latina como curador. Y se arma de unos co-curadores para sentarse a recibir los CV, currículum vitae, y entran a participar. ¿Quiénes? Pues todos los que piensen en obra estética. Y el primer punto de hoy es que el arte no es de los artistas. Hoy los curadores, los museógrafos casi que del país
son arquitectos, porque la curaduría y la museografía tiene que ver más con la arquitectura, fíjense pues. O sea, y estamos muy pobres hoy por hoy en arquitectos orientados a hacer estos diseños de interiores, estas distribuciones de interiores. Por eso, la mejor curadora y museógrafa en la casa es la mamá. Recuerda cuando uno se iba a estudiar y llegaba y la cama estaba así, el nochero del otro lado y el armario aquí y la cortina limpiecita. Y ese día dormía uno tan rico, dormía 3 días rico, porque le cambiaban las cosas. O cuando llega la mamá a alquilar la casa y dice, mi amor, mira, allá vas a dormir tú, ay, el perro no, el perro lo cuenta. Ella está haciendo distribución. Y al joven que no le gusta la luz, pues lo mandan para el puerto San Alejo, porque eso es curaduría. Pensar en colocar una persona, una obra, con base en sus necesidades, su matriz DOFA, sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas. ¿Cierto? Entonces, esa es la curaduría. Por eso, cuando yo hablo de la arquitectura al servicio del arte, es importante que ustedes como arquitectos piensen en que en Colombia tenemos el 75% de los museos son espacios presignificativos o espacios que han sido adecuados para ser contenedores de arte. Somos un país rico en biodiversidad y muy pobre en biotecnología. Alemania encuentra un bichito que alumbró y le hacen película, documental, 4 tesis, un doctorado, y nosotros tenemos de todo y nosotros no. Porque hablaba ahorita con un profesor que nosotros de la investigación creemos que la investigación es muy lejana. Yo creo que no, la investigación es simplemente la observación. El que es buen observador es buen diseñador o escribe, es correcto. El otro punto es traducción de una idea que está en el papel al espacio real. Y es lo que hacen ustedes cuando hacen los planos. Siempre los planos lo hacen en papel, ¿cierto? Pero que hoy la tecnología ha desplazado la mano. Ya nos volvimos que 10 dedos la utilizamos, 8 para sostener el dispositivo y 2 para escribir. Y estos 4 que este 4 es el uno que señala, el otro que es del corazón, el otro el del compromiso o el que no tenga compromiso, el del matrimonio y el meñique, pues ya sabemos para qué es, ¿cierto? Nosotros nos olvidamos de esto. Esto es la bitácora de un artista. Para poder hacer una colección, todos los días pinta. ¿Qué es más fácil cuando usted va a presentar un trabajo a un cliente? Que le vea un dibujito o que él de todos los dibujos le diga, me gusta la parte de frente de esto, la parte de esta. Si me hago entender, es mucho más fácil entrar uno del papel, lo que leyó ella ahorita. Las manos la hemos perdido. Los dispositivos desplazaron las manos. Es más, tan en descaro nuestro que ya nosotros ni escribimos estoy feliz, sino que haciendo un emoticón, estoy feliz, o bien, abajo, o estoy bravo, es una carita roja. Correcto. O sea, ya suprimimos el lenguaje. Y les digo una cosa, donde no hay lenguaje, pues no hay nada. Y eso lo dijo Jung. ¿Quién es lo que hace el niño hombre? El simbolismo del lenguaje. Si no hay lenguaje escrito, pues no hay lenguaje creativo. Y si no hay lenguaje creativo, pues no hay estas cosas tan hermosas. Esto no tiene nada que ver con Simón Vélez, no. Esto tiene que ver con ustedes, ¿cierto? Pero Simón Vélez nos dejó un legado de arquitectura con la Guadua, que es el pasto más largo que existe en el mundo. Entonces, dice ahí, hacer realidad los proyectos expositivos a través del diseño, producción, montaje, mantenimiento y desmontaje. Ese sí es una vaina difícil y aterrizar las ideas. Sigamos a la otra imagen. Y les voy a decir que detrás de la curaduría viene la museografía, que es el para qué. El qué es el proyecto curatorial.
El para qué es el proyecto museográfico, que ahí es donde entramos a hablar cosas importantes. Y vamos a leer el segundo texto, que lo va a leer esta niña. Los museos de arte y los proyectos artísticos de interacción social tienen hoy una preocupación en común: incluir a personas de diferentes grupos sociales en sus actividades con el fin de producir un impacto en las comunidades y, así, generar un cambio en el tejido social. En los últimos años, los proyectos artísticos de interacción social han ingresado en los museos de arte contemporáneo en México. De este hecho se derivan muchas preguntas acerca de cuál es la relación entre el museo y este tipo de proyectos. El término proyectos de interacción social, acuñado por Pablo Helguera, es el que mejor describe el arte que surge a partir de finales de la década de los años 80 del siglo pasado, que aborda cuestiones actuales expandiéndose más allá de los seguros confines del estudio y justo en medio de la impredecible esfera pública. Este tipo de arte ha recibido nombres en la literatura: arte participativo, arte relacional, arte socialmente responsable, arte comunitario y muchos otros. De ahí la importancia de que se utilice un solo término para nombrarlo. Estamos hablando de proyectos artísticos en los que las personas, más que la producción de objetos, son parte integral de la obra. Los museos son espacios públicos que se insertan dentro de determinadas comunidades. No existen aislados. La inclusión, pues, es una problemática importante para los museos porque, como asegura Richard Sander, puedes tener un impacto positivo en la vida de los individuos no privilegiados y marginalizarlos fungen como catalizadores para la regeneración social y como vehículo para el empoderamiento con comunidades específicas, y también contribuyen a la creación de sociedades más equitativas. En este sentido, que los museos y los proyectos de arte de interacción social trabajan hacia los mismos objetivos. Los museos de arte contemporáneo hoy exhiben proyectos de interacción social. Esto muestra su preocupación por expandir los contenidos de sus exposiciones y por ser más inclusivos tanto respecto de sus públicos como en relación con la comunidad artística. Los museos reflejan las preocupaciones de la sociedad en la que están situados y su relación con las comunidades a las que sirven se renegocia y se reinventa a medida que sus propósitos se desarrollan y cambian. La exposición es la estrategia principal de los museos para atraer a sus públicos e incentivar la producción del significado. La exposición funciona, sobre todo, para dar forma a la experiencia del espectador y lleva a su visitante en un viaje de comprensión que se despliega de una manera guiada, pero en un patrón de entramado abierto de percepción afectiva denotada por la mirada que se acumula hasta que el observador ha entendido las ideas del curador e idealmente llega a conclusiones que ninguno de los dos había pensado antes. Cuando un visitante se encuentra con una obra de arte en un museo, forma parte de un proceso que produce una reacción. La obra fue creada para proporcionar este encuentro. El espectador tiene una experiencia única con cada obra del arte con la que se relaciona. Bueno, entonces ya cuando uno va a hablar de museografía, hay que hablar de museo. Entonces le preguntaba yo a Gloria Inés, si no tenemos una cátedra del estudio del museo como tal, difícilmente uno puede entender la museografía. Yo tomo esto de la unidad de artes de otras colecciones del Banco de la República y mire, hay 5 puntos importantes en la museografía. La administrativa. Lo administrativo es supremamente importante, es el presupuesto que llega al museo. Si es un presupuesto por ministerio, si es un presupuesto por municipio, si es un presupuesto por la gobernación o todos los anteriores. Si hay empresa privada, ¿qué necesita el artista para mandar la obra? Si necesita avión, si necesita carro, si la obra viene embalada, si el seguro vale o no vale, si podemos responder por la obra. O sea, en la museografía lo administrativo es supremamente importante, que es prácticamente la columna vertebral de todo el proyecto y el que han colapsado casi todos los proyectos en Colombia, porque la administración ha sido mal orientada y mal dirigida. Y nos
quiero hablar de la palabra que venimos hablando mucho tiempo. En lo administrativo es donde se pierden todos los proyectos, sobre todo de las ciencias humanas. No aparece la plata, de pronto si aparece la mitad, y si aparece la mitad, entonces los contratistas no son los con la expertise que tienen. O sea, en lo administrativo recae absolutamente la garantía museográfica de un espacio museal. Y es importante tenerlo en cuenta, pero no, eso aplíqueselo a su casa, o aplíqueselo a su bolsillo. Si usted no administra bien su dinero como estudiante, pues se gasta más rápido el pasaje o lo de la comida. Es así de sencillo. Y es importante lo administrativo porque es lo que le da garantía al resto del proyecto. Luego sigue la curaduría. Ya con base en lo administrativo, ¿qué dineros hay? Y el curador dice qué es lo que necesita. Entonces, como ya tengo el proyecto, necesito. En la museografía, necesito que haya el señor de los cubos, el que desplace las obras, la señora que limpia todos los días, la niña que recepciona la obra, el que hace la hoja para que firme el artista, el que toma la fotografía como viene la obra, el que tiene todo hecho en una hoja de revisión, el que tiene el papel del guarda, que es el que vea que la obra entre de la puerta hacia el museo, la señora que está recepcionando todo lo que tiene que ver con la obra bien enguacalada. Eso es lo que es la museografía. Y esa vaina de conservación y registro es lo más difícil. Todo el mundo cree que curaduría y museografía es pegar una puntilla. La museografía es la distribución de la obra dentro del espacio. Como que dicen que los arquitectos son expertos en museografía, dónde deben de ir X o Y del cubo arquitectónico, ¿correcto? Es el que decide dónde debe de ir la pieza o la alcoba principal, o los pasillos cómo van a ser, ¿cierto? Pensar en la vejez, que los jóvenes son muy expertos en hacer casas dúplex. Y bueno, cuando usted tenga 60 años que no pueda bajar escalera, entonces ¿por dónde? Cosas que a uno se le van perdiendo, pero falta por sensibilidad. Y no hay cosa más bella que mantener la sensibilidad a flor de piel. Nunca se piensa en arquitectura quién va a vivir y proyectado a 20, 30 o 50 años. Y eso me parece supremamente importante. Lo de la conservación. Si no tenemos un conservador en un museo, no hablemos de museo. Si no tenemos una persona que haya y que haga mantenimiento en un conjunto residencial, pues no puede haber conjunto residencial, porque siempre hay un daño. Y cuando uno habla de conservación y registro, eso es muy importante tenerlo en cuenta en un museo. ¿Y sabe qué define un museo? La colección. Usted puede tener el guarda, puede tener luces, iluminación, temperatura, humedad, control, gerente, curador, puede tener absolutamente todo. Pero si usted no tiene colección, no es museo, que es una parte fundamental que los museos definen para ser museos, tener una colección. Y si tiene una colección verbigracia, tiene que tener un conservador que permita que la obra mantenga en buen estado, ¿cierto? Yo recuerdo que una anécdota con Cristina, había una obra de un artista, que no voy a decir el nombre, en el Museo de Arte de Pereira. Cristina fue y la prestó, no, que eso vale tanta plata, eso no se puede, esa obra vale muchísima plata, no tenemos cómo pagar el seguro. Cristina dijo, no, yo me consigo un carro bueno, 4 policías, de moto como chip, la película y tal. Y no, Cristina tiene el don de la palabra, convenció al museo y le prestaron la obra del artista. 100 obras. ¿Ah? 100 obras. 100 obras. Pues eso es gozoso, los transportó. Cuando bajó las obras, estaban en un estado deplorable. 14 estaban absolutamente deterioradas porque habían sido mal transportadas, porque era una colección itinerante que viajaba por todo Risaralda. Entonces, 14 de las obras que no tuvimos la precaución de mirarlas, llegaron completamente deterioradas. Ya las habíamos recibido, ya era responsabilidad nuestra. Y las restaura y las exhibe.
Y eso me parece una importancia, que ese hecho de préstamo generó una recopilación de restauración. Pero miren, aquí en esa vaina de los servicios al público y educación es una parte, y yo diría, el quid de la cuestión. En Colombia tenemos la costumbre de hacer muchas cosas, pero muy poquitas veces las cacaraqueamos. ¿Qué es el museo después de todo lo que he dicho? Lo administrativo, la curaduría, que es el proyecto, la museografía, el para qué, cómo se monta, qué necesitamos, cuántas puntillas, qué mesas y todo lo demás. Esa vaina de los servicios es los que se llaman flyer, plotter, videos, documentales, entrevistas, esto que se llama publicaciones en periódicos, es lo que hace finalmente todo lo anterior. El museo, si no queda impreso en papel, en un documento videográfico, no existe el proyecto. No existe el proyecto. Y en ese orden de ideas, Cuauhtémoc, que es un curador mexicano, dice: lo más importante de una exposición, llámese de un artista emergente o llámese de un artista consolidado, es lo que queda en los anaqueles, porque es que de los anaqueles es que nosotros aprendemos, es de los libros que quedan registrando ese pasado del museo. Entonces, esa es la museografía. Pero entonces me voy a detener en la museología, que es lo que nos compete con ustedes, que son arquitectos. La museología es el estudio de los museos. Y en 1727, el museo era única y exclusivamente especialista en colecciones naturales, colecciones históricas, colecciones de muebles, colecciones de vajillas, de manteles. ¿Pues de quién? De la gran burguesía. ¿Y quiénes iban allá? Pues las personas para saber cómo vivía la gran burguesía de dicho país. Ese era el museo del 1727. El museo fue avanzando y el museo ya se crea y es como un contenedor de todas las expresiones artísticas de las hechuras de los seres humanos, de los hombres que tienen capacidades de transformar la materia. Llámese zapateros, llámese de la industria del textil, llámese, por ejemplo, herramientas para la gastronomía, llámese, por ejemplo, el mismo diseño automotriz, de cosas, de bicicletas. Entonces comienzan a ver ya el museo como un contenedor ya de expresiones, de investigaciones en el diseño, en las artes visuales y en las audiovisuales. ¿Quién transforma en la idea del museo? La transforma México. México hace 50 años viene diciendo que el museo, independientemente que se construya o que se adecue una casa o se resignifique, es un museo que tiene y debe tener el objeto de hacer formación de público a través del arte relacional entre el creador, la obra y el espectador. Entre esos tres actores hay una cosa que se llama el silencio susurrante y es la reflexión del museo. ¿Y cómo se hace dentro de un museo una reflexión? Ahí, hacemos la otra diapositiva. Ahí comenzamos a hacer todo lo que nosotros estamos pensando y es cómo hacer ese libro, cómo se hace museo. Pasemos a la siguiente, puede ser. ¿Cómo se hace museo? Es un libro que los aconsejo, es para niños, pero no es para niños, es para adultos. Miren, esta diapositiva. El museo por fuera. ¿Qué es el museo por fuera? Todo el mundo ve el museo. La gente llega al museo y llega al museo, ¿cierto? Pero no ve el museo por fuera. Y miren, vuelvo y cito a Cristina. Cristina es una adelantada a esto. Cuando Cristina recibe el Maki, la recibe, dice, no sé si me he equivocado. En el periódico decía que la olla más grande
de Colombia era así, Cristina. La olla más grande de Colombia vivía al lado del Museo Maki. Eso me sirve para que este libro que salió hace poco, Cristina, para que le pida derechos de autor, este es el museo por fuera y es lo que usted ignora por fuera y es lo que el arquitecto ignora siempre cuando va a hacer una edificación. El arquitecto contemporáneo le gusta emplazar y no le gusta hacer un diálogo entre el entorno y su pieza arquitectónica. ¿Qué tienes a 1 kilómetro? ¿Qué tienes a 500 metros? ¿Qué tienes a 100? ¿Y qué tienes donde vas a hacer el edificio? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si tú no tienes la relación entre el entorno donde vas a construir, lo que tú sientes en ese punto donde vas a construir y qué es lo que vas a realizar, pues te olvidas finalmente de lo de adentro, porque finalmente uno desde niño es el adentro lo que es el afuera. Un niño cuando nace es y representa su entorno, lógicamente unido con su genética. Pues no quiero decir que Alejandro, mi hijo, va a ser dibujante, porque Jaime ya no es dibujante, probablemente mañana va a ser mensajero de, bueno, del chop suey. Lo que estoy seguro es que le compro la mejor moto, pero por lo menos esa vaina genética es importante. Pero si no tiene relación su niño con el libro del abuelo, con el juglar de la abuela, o con, de pronto con el tío que toca guitarra, o con el platanal de la finca, o con el patio, o con el juego, pues ese niño, eso mismo pasa en la arquitectura. Si tú no haces una relación del exterior, no podrías construir un museo. Y es importante, que es lo que muestra este libro. ¿Qué hay por fuera de este museo? Está el señor de la chaza, está el señor de los dulces, está el que ilustra los zapatos, está la señora que vende las pañoletas, está el que vende la camiseta de Fernando Botero que está por dentro. Hay una serie de mundos que son importantes para construir el museo. Una intervención, invitamos, yo no sé, invitar a que haga la intervención. Yo creo que tú has tocado un tema muy importante, James, y como experiencia aquí tengo una importante gestora cultural del departamento, Dora Inés, que es otra, Amparo, bueno, y la gente que nos acompaña. Nosotros que hemos hecho recorridos por todo el departamento, nos hemos encontrado con problemas arquitectónicos grandísimos en las salas culturales, en los espacios culturales. Por ejemplo, uno va al Museo de la Quindianidad de Baita, llega con el camión lleno de esculturas, de cuadros, y no hay dónde parquear. Para bajar el cuadro, tú tienes que dejarlo en una esquina, buscar quien te cuida, cargar, buscar quien te ayude a cargar, porque 2 hombres no pueden, entrar, y como nos pasó en época de pandemia o de vacuna, pasar por encima de la gente que estaban vacunando. Entonces no hay espacio. Si tú vas a la Casa de la Cultura de Calarcá, para entrar, los pianos, los aparatos grandes, el vestuario, tiene que ser por encima de la gente. Para exhibir en el 2.º piso en Calarcá, es una escalerita que cuando uno voltea, raya todas las paredes. Daña todo. Así donde uno va, ve que las casas de la cultura, los desarrollos culturales de la ciudad, inclusive el Centro de Convenciones de Armenia, ¿sí?, tiene problemas para la exhibición, para el manejo de la obra, que llegaron 50 o 60 músicos, ríasen ustedes el problema para entrarlos, que llegaron 80 bailarines, no hay donde dejar los vestimentos. Esas cosas en los centros culturales y en los museos es muy importante de mirarlos, no olvidarlos, ¿sí? Detallarlos. Esa era como la observación que yo quería hacer, James. Muchas gracias, Cristina, es verdad. En el Teatro Santiago de los Niños tenemos un problema. Cuando llegan las compañías internacionales, por ejemplo, el Teatro Negro de Praga, o las Niñas Cantoras de Viena, o las mujeres bailarinas de Rusia, es un problema porque hay que crear una pista de hielo. Y no hay cómo poner las cisternas y luego el agua para que la congelen. Y hay que cerrar la vía
pero pues el teatro tiene 30 años. Lógicamente, bueno, ahí les perdonamos, pero ya es hora de que los arquitectos tengan ese conocimiento. Va pasando una cinta desmascarada, y este pedacito de cinta desmascarada, que es la cinta de la arquitectura, la cinta de la casa, la cinta de la tarjetería, la cinta de las tiendas, la cinta desmascarada, la cinta desmascarada, un cuadro, cinta desmascarada, el año del libro, cinta desmascarada. Y yo quiero que terminemos con esta cinta desmascarada y todo el mundo pega un cuadro con la cinta desmascarada y entonces cinta desmascarada, y esto se vuelve el peor enemigo del papel, es la cinta desmascarada. Pero quiero que la peguen en su cuaderno y le hagamos un escrito a la cinta. La recortamos, la pegamos, la cogemos y la trazamos bien bacán en un cuadrito y le hacemos un poema a la cinta enmascarada. Yo quiero que no lo olvidemos. Todo cuadro que se respete, el abuelo, uno lo voltea, ahí está la cinta enmascarada. Bueno, sigamos. Entonces, mire el museo por dentro. El libro, vuelve el libro, está la conservadora, el señor de la limpieza, el fotógrafo, está la que arregla, está la señora que de la escalera, está la que recoge los productos que están en el piso, y ahí están todos los pisos, ¿no? Ese es el museo por dentro. ¿Cómo? ¿Quién hay dentro de un museo? Está Cristina, 4 perros. Ojo, Cristina con los perros, no los podemos sacar porque los perros están acompañándonos siempre. ¿Cuál? Hoy es el día de nosotros. Pero los animales son muy importantes en los museos, sobre todo cuando los museos son museos abiertos. Nosotros tenemos una obra de Abieser Agudelo que ha sido reconocida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y el perro cuando se nos entra va derecho a la obra. Y es como si no encontrara potrerito afuera, sino que es derecho a la obra. Entonces también hay que tener cuidado en eso. Bueno, entonces ese es el museo por dentro. El museo por dentro está, hay una persona que es el vigilante. Yo digo que el vigilante siempre es el susurro del curador. Yo tengo, no sé, un récord de 380 exposiciones nacionales e internacionales. Y han habido por ahí unas 10 exposiciones que las he montado a 3 de la mañana, descanso, qué bacano, no digo la palabra porque, pero digo, no, que... Entonces, Vélez, Fernando Vélez, como el parado de siempre, todo guarda, pues es como... Vienes callado. Vélez, nos vemos vos chino, muchas gracias hermanito, ahí le queda gaseosita y tal. Y me dijo, venga maestro, venga, pero mire esa obra que está allá. Y yo, ajá, sí, esa es la que más me gusta. Y dice, ojo pues, si usted coge esa obra, maestro, y la baja 10 centímetros y la corre un poquito a la izquierda, se le ve mejor. Y le digo, y hagamos lo siguiente, pues, tenga el martillo y el metro y va y lo hace. Y yo, pues, con toda seguridad, pensando ya en May Steven es el que me arregla las paredes cuando hay daños. Y yo siempre estoy pensando, hay que llamar a Steven a las 6 de la mañana para que me venga a arreglar. Y el hombre va, se quita la tolfa y tal, el sombrero quita y hace una peronera así y pega la puntilla a 10 centímetros, como dijo él, y corrido. Queda perfecto. ¿Qué significa esto? Que hay profesionales que se llenan de esa vaina del ego, que se llenan de esa vaina de es que yo soy el arquitecto, yo soy el del sombrerito blanco y usted es el del sombrerito amarillo. Y eso se acostumbra mucho en las obras de gran formato y todos tenemos la razón. Alan Parsons Project, Santiago Trujillo, en Bogotá, trajo su sintetizador y dijo Alan Parsons Project, ese sintetizador a 110 voltios y todo estaba a 220 y arrancaba Alan Parsons Project durísimo y tal y le echó humo, se le quemó. Y ese Santiago Trujillo de Idearte dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ahora qué hago? Se me entró en caos. Y un muchacho de 22 años y oiga, doctor, si me lo deja ver, yo no sé qué vas a ver y que no sé qué, y hizo reflexión. Pero usted qué va a hacer, no, déjemelo ver.
Déjemelo ver. Lo vio y en 10 minutos hizo un puente, arregló el sintetizador y fue un éxito. Nos lo dio en un diplomado, Santiago Trujillo, donde dice, todos donde hablen, todos saben. Porque el cuento de que los que más saben, no. En museografía, todos saben. En museografía, cuando estamos distribuyendo, todos saben. Y eso me pasa otra vez con Cristina. Esa obra no va. Y yo me voy a los 3 días, la obra está puesta. Era que yo no la tenía aquí, ¿cómo podría haber sido? Y ella dice, hombre, pongámosla al revés o pongámosla al derecho. O sea, eso ocurre. Y esto es muy importante en museografía. Entonces, ¿qué es la museología? Es el estudio de los museos. Compañeros, jóvenes, para irle dando la palabra, la museología es ¿qué paredes vamos a hacer? ¿Qué altura le vamos a poner? ¿Cómo está el arte contemporáneo en el mundo? No en Colombia, en el mundo. Si es más de tecnologías o si es más de tridimensionalidades o bidding. Las iluminaciones. Si van a ser iluminaciones de verdad halógenas o de alto contenido. Si vamos a tener una posibilidad de hablar con varios museólogos museográficos del país. Si nos vamos a poner en concentración con ellos. Y recuerden una cosa, jóvenes. Tratemos de decirle a la Universidad Gran Colombia, en diálogos, hace falta la cátedra de museología, museografía, una cátedra, para poder entender sobre el museo. Porque les digo una cosa, hay una ley que se llama la 1105 del 2008, que es la del patrimonio. Y tenemos un grave problema, que hoy están tumbando las edificaciones patrimoniales, porque están en el POT como arquitectura patrimonial, pero no está declarada. Y recuerden que lo que no esté declarado no está protegido. Y los museos más grandes de Colombia son museos que fueron cárceles, conventos y fueron adecuados por museógrafos, por arquitectos y sobre todo por artistas que saben de cómo exhibir una obra. Museos que hayan sido construidos para contener arte, Museo de Arte La Tertulia, Museo Rayo, Museo Contemporáneo de Bogotá, Museo Contemporáneo de Medellín, el Museo de Arte de Pereira, que fue hecho, construido pensando en museo. Y otros que se me escapan, bueno, uno en Barranquilla, uno en Tunja, son 75% de museos adecuados, y el otro, o sea que de cada 10 museos en Colombia, 3 son construidos para contener arte y el resto son casas adecuación de casas. ¿Qué es más fácil? Pues yo diría que los dos. Por salvar una casa bien bonita uno hace un museo, pero lo ideal es que construyamos, edifiquemos y hagamos de los espacios un área para museos. Le decía también ayer por teléfono que hay centros comerciales con arquitectos que están pensando en centros comerciales con el mall de comidas, el espacio para los niños, el espacio para jugar y un espacio auditorio museo. Porque hay gente que ya los parques o sus casas son centros comerciales. Hay gente que se va de su casa hoy y come, compra, descansa y entra a cine y luego para su casa se queda todo un día y se gasta 200.000 pesos. Yo digo, ¿y dónde está el museo? ¿Dónde está el espacio del museo? O yo le pregunto, ¿es que una obra de arte no es como una camiseta? Hoy hay camisetas que se venden certificadas y zapatos que se venden certificados. Hoy hay zapatos que hacen diseñados única y exclusivamente para una sola persona. Entonces, ¿es una pieza artística? Pues claro que es única. Entonces yo le pregunto, ¿una obra de arte es un producto hecho por un artista para exponer su creatividad y puede ser accesible a vender o que puedan comprarse para un regalo? Entonces, los museos están carentes hoy de niñas, de personas, de jovencitas, de jóvenes que piensen en ese museo, en esa interrelación entre el pensamiento, la estética y el espacio. No coloquemos tanta pared. Somos felices en dividir espacios. Hagamos espacios donde esa interrelación
que es importante. Y a mí me parece que cuando usted en un museo puede ver el fondo y viceversa, usted no está hablando en una pieza arquitectónica, usted está hablando de ciudad, porque cuando uno habla de ciudad, es la ciudad de la comunicación. Y nosotros tenemos es que aprovechar y recuperar la comunicación. Yo voy a... Sería bueno un poquito conversar sobre la altura, porque es que hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es que montar en el Maki, que tiene 460 y 750 en el centro, es un ejercicio museográfico, pero montar en la sala Roberto Henao, que es chiquitica, es otro ejercicio museográfico. Es decir, esas son salas que se han resignificado para ser espacios de arte, pero montar parece ser que hoy en el Guggenheim en Bilbao también es una complicación, porque el Guggenheim es, seguramente ustedes lo han buscado en el internet, es un edificio que tiene muchos, ¿cómo se dice arquitectónicamente? ¿Quién me ayuda? Arabescos. No, arabescos no, redondos. Sí, circulares, paredes circulares. Paredes circulares. Entonces, las obras muy grandes de pronto se pueden sostener, pero cuando la obra es muy pequeña se pierde en ese círculo. Entonces, también es importante mirar esos ejercicios de que hace ese espacio arquitectónico para exhibir esas obras de arte. Lo mismo podríamos, y aquí tengo a Marta Lucía Usaquén, quien fue, bueno, tengo a Amparo, que es una de mis ayudas, es una de las museógrafas duras del museo que acompaña a James, y tengo a Marta Lucía Usaquén, que fue muchos años directora del Museo Quimbaya. Parece ser que en la remodelación del Museo Quimbaya, cuando hicieron la exposición que esperamos que la vayan a ver sobre naturaleza y vida, no recuerdo cómo se llama, jardines en obras antiguas y modernas, encontraron que había obras tan frágiles que había que ponerle unos forros por detrás para poderlas acomodar a las paredes. Ya tuvieron que hacer unas divisiones separando un poquito de las paredes por el tipo de construcción para que la humedad no deteriorara. Entonces es muy importante todos esos detalles tan pequeños que nosotros se los traemos hoy de nuestra propia experiencia que también tiene James en una sala donde tú vas mirando las obras y de pronto 3 escaleras, ¿sí? 3 escaleras, entonces hay que buscar la forma de que el visitante en cualquiera de sus recorridos pues no se vaya a romper ahí las narices. Lo mismo en el Maki, no todo el mundo puede colgar porque la altura misma se come las obras, entonces tenemos que usar alturas especiales y distribución especial. Bueno, yo porque decía que los slots es importante. No piensen en que vamos a hacer una sala aquí para niños y entonces la sala temporal allí, no. Por la experiencia que yo he tenido en museos siempre se piensa en... Yo he ido a museos suramericanos en Colombia y son espacios grandes y es preferible el drywall, el amigo del arquitecto. Entonces es preferible hacer unos módulos amplios, ¿cierto? Para caminar, ¿cierto? Lo otro que hay un problema gigantesco en la arquitectura actual y es el recorrido, la vaina de la distribución espacial, la vaina de que uno no piensa sino en el espacio, pero cómo salir y cómo entrar. Y eso me parece supremamente importante. Y lo otro que es también fundamental, cuando uno hace curaduría, uno piensa en el montaje, pero no piensa en el desmontaje. Y es tan difícil el montaje y es tan complicado el desmontaje que es donde está casi el 100% del éxito de la exposición. Me explico, han habido obras 3 meses colgadas y guardando la despica y hasta ahí llegó la exposición. ¿Sí? ¿Qué pasa muchas veces cuando usted va a entregar una pieza arquitectónica?
en el aeropuerto Matecaña del doctor Francisco Pacho Valencia, el aeropuerto Matecaña, el bum bum, el bam bam, el huepa, y corten la cinta, y cayó un aguacero, y la gente que estaba con sombrilla dentro del aeropuerto. El día de... Esto fue noticia nacional, ¿no la vieron? ¿No vieron la noticia nacional? ¿Qué? ¿Usted, profe, qué pasó? El día de la entrega del aeropuerto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me parece impresionante. O sea, ustedes deben tener, pero todo previsto. Entreguen el aeropuerto 2 veces. El día que hace mucho calor y el día que cae un aguacero torrencial para decirle, vean, no les hace calor por dentro y estamos a 37 grados. Y acaba de caer, a diluviar, no sé, 1 metro cúbico de agua tal de nivel sobre el nivel y no pasó nada. Pero lo entregaron y hay unas demandas altísimas en el aeropuerto. ¿Por qué? ¿Qué falló? Usted tiene que buscar el muerto río arriba. Tuvo que haber faltado algo. Entonces, para terminar, si alguien tiene alguna pregunta sobre museología, sobre museografía, sobre curaduría, explicar en concreto, conclusión, curaduría es el proyecto, el qué, museografía, el para qué, llevar todo a la práctica, montado en el módulo, montado en el cubo, en la pared del televisor, todo funcionando, la iluminación, los DVDs prendidos, la hora, todo. Ese es el para qué, ¿cierto? El qué, el para qué, ¿cierto? Y lo último, que esa proyección museográfica, que es la obra, le llegue a los niños, a los jóvenes y los adultos con buenos proyectos escritos, con buenos proyectos audiovisuales, con buenos, unas fórmulas escritas que de verdad sean muy didácticas, para que eso sea lo holístico de un museo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer un ejercicio pequeño con ustedes? Bueno, agradecerle obviamente al maestro Ames también por esta excelente charla, muy sensitiva. Soy docente del taller 8 y estamos haciendo una tarea de reciclaje de edificios en la ciudad de Armenia, obviamente. Entonces escogimos algunos edificios emblemáticos, como el edificio de Bellas Artes, también escogimos el Club América, escogimos el lote de Bavaria y un parque se me escapa, la Plaza de Toros también. En el lote de Bavaria, pues también le encomendamos a los chicos que hicieran directamente un proyecto encargado y es un museo de arte contemporáneo. Yo sé que obviamente la alcaldía y para invertir en todo eso, eso no estará a la visión, pero en la academia nosotros sí quisimos soñar con un edificio referente e interesante y que tenga este cuento de la museografía. A partir de allí hay varios grupos que están desarrollando esos proyectos y obviamente muy interesado en ese librito que dice cómo plantear o qué es un museo prácticamente, porque le logra como un tema didáctico para poder organizar toda una serie de ideas. Bueno, entonces allá voy yo. Estaba revisando entre mis estudiantes y veo muy pocos que están desarrollando ese tema tan importante que deben resolver y que debe haber una funcionalidad y una logística muy ligada a todo lo que estás explicando, que me parece muy concreto y ilustrativo para ellos. La charla finalmente es más para ellos, bueno, para todos, pero para que ellos también lo practiquen y lo hagan. Preguntas pueden haber muchas, ¿cierto? ¿Qué tiene un museo por dentro? ¿Cuántas personas? La capacidad, la iluminación, todo lo que estás contando. A mí me parecería interesante que ellos hagan preguntas, ellos que están en una etapa de segundo parcial hoy, están presentando plantas arquitectónicas, distribución, en su primera aproximación, creo que no tienen ni idea de cómo funciona un museo. Y hoy me estoy dando cuenta de ello porque yo estoy tomando apuntes precisamente para ver cómo hago mi proceso de corrección con ellos. Entonces, no sé,
yo quisiera que de pronto, desde ese aspecto cultural que tiene la arquitectura para poder resolver necesidades espaciales y tener todo ese montaje, de pronto salgan algunas curiosidades o preguntas de ellos, ¿cierto? Quise tomar el micrófono, es como para dar esta introducción y para comprometerlos un poquito en que ellos pues sean los propios veedores de sus inquietudes, hasta dónde podemos llegar y conectarnos con ustedes también que tienen toda esta experiencia y no sé, podamos presentar un edificio bello para la ciudad y que tenga también una relación funcional interesante con todo lo que estás explicando. ¿Listo? ¿Cómo es tu nombre, profesor? Richard Barner. Oiga, ¿cómo les parece? Gracias. El escritor Mendoza decía: me levanté una mañana, pues yo voy a hacer la mía, mi poema, él hizo uno, yo voy a hacer el otro. Me levanté una vez en la mañana, caminé lentamente, todavía somnoliento, escuchaba a mi gato miaular. Me asomé por la ventana y vi el sol poniéndose. Miré a un costado, el café ya estaba puesto, no sé si estaba soñando o era verdad. Me fui a la cocina, quise echarle azúcar, me sentí como un poco débil. Pero pensé, no, el azúcar es dañino. Me senté en mi comedor, abrí el periódico de ayer, lo leí y me encontré con una bella noticia. Bueno, amaneció, ¿cierto? Está como él describe eso. Pero si yo coloco amaneció, porque muchas veces uno cree que entre más es mejor. No, menos Es más. es más. Yo puedo decir amaneció, vea, yo me puedo quedar aquí describiendo un amanecer hasta que me baño, pero uno coloca amaneció. Usted ya se puede imaginar lo que quiere, ¿sí? Entonces, como hay como 50 artistas aquí, artistas de la arquitectura, ¿ustedes saben cuál es la sección áurea? 0.618, ¿cierto? La sección dorada. ¿Ustedes saben de dónde sale ese número? ¿Sí? Ese número sale de la división entre 89 y 144. ¿Y ustedes quieren saber cuál es el número anterior a una sección áurea? Es multiplicar 0.0618 por ejemplo, 35, que es el posterior al 21, o el 55, que es el posterior al 34, o el 89, que es el posterior al 55, porque 55 más 34 es 89. La sección áurea sale de la división del 89 y 144. Y usted ya lo multiplica y comienza a darle el anterior. Y me decía un profesor que ya murió, Guillermo Cantor, me decía: si tú en un plano blanco, que es el reto de cualquier dibujante, colocas una raya, una curva que tenga 3, 5 u 8, ya tu pieza es armónica. Ahí termino, para decirle que traje 12 huevos. Esa es la proporción. ¿Ah? Esa es la proporción. Es la proporción. La proporción del 3, 5, 8, si usted comienza un dibujo con el 3, con el 5, con el 8, usted dice: estoy listo. Un éxito. Es un éxito. Si una canción tiene una armonía de una quinta a una octava, la canción se salvó. Sí. Si usted en un edificio arquitectónico hace un espacio de 3x3 y le coloca 5 de alto y le dice: este va a ser el sitio donde ustedes van a meditar, cualquier cosa, pero debe tener pues una intencionalidad. Usted dice: salve la arquitectura. 3, 5, 8, para no hablar pues de 31, de 21, de 55, del 1, del 2, del 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y 144. Y si quiere, háganla, a ver si me equivoqué. Bueno, traje 12 huevos. James, James Bond. James, para contestarle un poquito a Richard y para aportarle un elemento, hay una definición muy antigua de lo que es los museos, salida del ICOM, pero hace unos 3 meses, 2 meses por ahí,
salió una nueva definición que me parece que es muy importante, te la vamos a mandar. Sí, me gustaría que Marta Lucía la leyera, que hace parte de la red de museos, porque hay elementos muy contemporáneos que están introducidos en la anterior definición. Marta Lucía, te tocó. Aquí está, mira. Buenos días. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, es la primera función que cumple un museo, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, que es una de las innovaciones que se han hecho. Esta definición sale de un movimiento internacional que ha venido cuestionando el rol de los museos, ¿sí? A nosotros seguramente nos parece que un museo es otro lugar, ¿cierto? Pero en ciertas sociedades la biblioteca y el museo han sido constitutivos de la vida de las personas desde su infancia, ¿sí? Desde la niñez están vinculados a esas dos instituciones, ¿sí? Y por eso entonces es que ahora James nos cuenta que los centros comerciales se están planteando el poner museos dentro de su espacio, porque para ciertas sociedades el museo representa, es horrible la repetición que voy a hacer, es la representación de la verdad, es la representación de la realidad, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva es que esta es la definición de Praga, esta es la definición de Praga, esta es la definición de Praga que ocurrió, es que yo creo que ocurrió en septiembre. Después de un movimiento internacional muy grande de revisar una definición que ya traíamos, que venía del 2008 o algo por el estilo, pero cada vez más el papel del museo se está problematizando en el mundo, ¿sí? Porque se lo considera una institución definitiva para muchísimas cosas, ¿sí? Tanto para los asuntos de identidad como para los asuntos que tienen que ver con lo que nos preguntamos del futuro. Porque si ustedes han revisado, digamos, la historia de la pintura nos ha planteado unos retos infinitos. Luego los artistas en 3 dimensiones también exploran las posibilidades más inesperadas de lo que un gesto puede significar. Y en lo más reciente, todo este asunto relacional, ¿cierto? También pone la discusión en de qué manera las comunidades se vinculan a los museos. Y supongo que esa pregunta sobre todo viene de América Latina, de algunos lugares de Oriente, ¿cierto? Donde se plantea, se problematiza el tema del museo. Bueno, perdón, vuelvo y comienzo para que tengamos como... Entonces es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles, inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Una definición, digamos, que se inscribe en lo que el maestro James ha planteado para nosotros en su intervención, ¿sí? Y quería anotar una cosa que él dijo que es muy importante. Los hechos administrativos que preceden la concepción de un museo son vitales, ¿sí? Esos hechos administrativos que señalan cómo van a ingresar
y cómo van a salir los objetos, las instalaciones y todos los elementos de un espacio, ¿cierto? Esos hechos administrativos y el recorrido son, digamos, diría yo, los dos elementos fundamentales de cómo se plantea un espacio museográfico. Muchas gracias. Hola. Gracias, Marta Lucía. Mira, para lo de Marta Lucía, mira esto, este testigo aquí hasta aquí. Yo soy Gabriel. Los museos siempre han sido utilizados como instrumentos políticos, han estado relacionados con la representación explícita y los efectos psicológicos más sutiles. El territorialismo se nutre de los conceptos y políticas abstractos de la definición de grupo que reducen el individualismo. Sin embargo, mantener el contacto con el individuo es el medio más poderoso para contrarrestar las ideologías dominantes, reduccionistas y, en última instancia, peligrosas del territorialismo. Los mejores museos europeos para entender esto se encuentran en Estocolmo. Deconstruyen la vida y desarman la tecnología esencializadora de los museos. El etnológico Nordiska Museet, por ejemplo, revela lo extraño del ser humano, sin entendernos nuestras extrañas representaciones culturales. Es menos probable que nos seduzcan las fantasías del nacionalismo. El Historiska Museet es quizás el único museo en el mundo que construye su propia autoridad arqueológica. El conocimiento que posee se muestra como contingente en el momento y no es más importante que el que posee el visitante. El museo faculta al visitante sobre la disciplina y sobre sus propios pensamientos. Bueno, yo quería terminar con eso y voy a entregar un huevo a un grupo. ¿Ah? ¿El huevo de Pascua? Sí, señorita. Vean pues. Yo hice un taller en Cali hace muchos años y para poder graduar de ese diplomado nos entregaban un huevo y había que aplicarle curaduría, museografía y museología. Y teníamos que hacer un video de cómo transportar un huevo en 10 metros con una caída al 12%. Entonces, pues ese es un huevo que puso una gallina, yo creo que esta fue la gallina colorada, Cristina, ¿cierto? Esta fue la negra, la blanca, porque cada gallina pone un huevo. Sí. Y da la casualidad, Pone más, mucho. yo creo que pone más, pero pues ese día pusieron de a uno. Ah, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entregar el huevo marcado, porque puede que ustedes les quede el huevo y se compren otro. Lo ideal es que ustedes se van a llevar el huevo con la cuchara y me van a hacer como un proyecto curatorial que se lo van a entregar a Gloria Inés. Esto no es calificable, compañeros. Y van a hacer un videito de 5 minuticos y un proyecto escrito curaduría. Entonces, la curaduría, ustedes le pueden poner al huevo el nombre, ¿cierto? Entonces, la curaduría... El huevito a llamar James. El huevito, o los 3 huevitos, y le damos uno. El huevito. Otros van a colocarle qué es primero, puntos suspensivos. Bueno, y cada grupo me va a hacer ese proyecto curatorial y es la justificación del huevo, por qué el huevo es una obra de arte, cuál es el objetivo de exponer el huevo, cuál es la hipótesis del huevo, ¿sí? Y luego van a hacer al 12% una caída de un hilo de 10 metros y lo van a transportar como que si el huevo sale de la casa del artista y llega a el museo. Por el hilo. Por el hilo. Pues eso es un trabajo que ustedes van a hacer en casa y van a hacer el videíto. Y luego la museología es cómo van a exponer el huevo. Pueden hacer un cajoncito, lo pueden hacer en archicar si quieren, pues como para contradecirme con hacerlo con las manitos, porque yo estoy en contra del archicar en este momento. Yo conozco un arquitecto en Pereira, se llama Hilberto Vargas, y él todo lo hace y él me regala los planos porque son unos planos divinos, son una cosa brutal. Algún día lo tenemos que traer acá. Ay, Enrique. Pero los dibujos a mano alzada, son espectaculares. Entonces, la idea es que cada grupo me haga ese videíto
con los huevitos que les vamos a entregar, pero los vamos a entregar marcaditos, para que no nos hagan, pues yo confío en ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces yo le voy a poner un puntico a cada huevito. Ese punto es el seguro. Es el seguro de transporte, claro. Bueno, vea pues. Ustedes saben que somos todos los que están y están todos los que son. ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay 2 estudiantes, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Entonces, si un huevo es un huevo, ¿cuántos huevos le tocarían? Estudiante, regla de 3, ¿cómo es la cosa? Bueno, Esa ¿cuántos? no es la regla de 3. Bueno, entonces son 7 por 3, 21. Ahí Se está. me olvidó. Sí, ahí está. 3, un huevo, Y 7 grupos de 3. 7 grupos de 3. 7 huevos. 7 huevos. 7. ¿Cuáles son el grupo? A ver, ¿cuál es el primer grupo? A ver, ¿quiénes son quiénes? Ustedes 3, vengan por el huevito. Aquí hay un grupo. Y hay que marcarlo, James. Ya está marcado. Ah, bueno. Sí, con esto y con esto. Le vamos a hacer entrega oficial de... Este es una servilleta y el huevo con una cuchara. Entonces usted me va a hacer el proyecto, nos lo va a presentar como ya le dijimos. Yo creo que le voy a mandar escrito cómo se lo presentas a ellos para que ellos te lo presenten a ti. Pero por favor, y vamos a hacer Ay, videos. qué belleza. Es más, si esos videos quedan súper, me comprometo a hacer una exposición de una huevonada, pues, puede ser la exposición de la huevonada La en la sala manada de Carlos los de los huevos. Castros. Yo les podía, no, me comprometo a hacer una exposición que se va a llamar La Curaduría, Museología, Museografía del Huevo. Y exponemos 7 videos y exponemos los planos. Nos comprometemos a meter de una sola vez. Sí. Universidad Gran Colombia, Facultad de Arquitectura, proyecto. Vamos por El eso. huevo. Sí. Listo, lo vamos a poner así, ya. Pero esto está grabado. ¿Quién lo está grabando? ¿Usted lo está grabando? Claro, Bueno, nosotros. el proyecto se va a llamar Por favor, miren la cámara. Universidad Gran Colombia de Armenia, con una excelente arquitectura. Parece que estuviéramos como, no sé, en otro país. Se lo digo con sinceridad. Ojo pues. El proyecto se va a llamar Universidad Gran Colombia. El huevo. Curaduría, Museología, Museografía. Así se va a llamar. Video, arte y procesos en dibujo. No vamos a escoger los mejores. No se van a escoger que de los 7 proyectos vamos a escoger 4. No, vamos a escoger los 3. Ve, los 7. ¿Saben por qué? La única forma de saber que un proyecto es mejor que otro es exponiendo los 7 proyectos. Porque no podemos hacer curaduría. ¿Es correcto? Listo pues. Sigue el otro grupo. ¿Cuál es la metáfora del huevo? Estos niños no tienen. James. Estos niños todavía no tienen. Bueno, No tienen huevo. ¿cuál es la metáfora del huevo? La metáfora del huevo es que las abuelas, cuando estaban los niños recién nacidos y que no caminaban rápido, cogían los huevos y esa baba que le quedaba por dentro se lo untaban en las rodillitas de las piernitas de los niños. Pero el huevo tiene una resistencia poderosa parado, donde usted se lo coloca aquí en las... Si tú colocas un huevo así, a estriparlo, el huevo no eres capaz. Pero si lo colocas al revés, si lo colocas así de una, por eso usted nunca quiebra un huevo así, sino que lo quiebra así. Es como la guadua. ¿Qué significa? Gracias. ¿Qué es la metáfora del huevo? Una guadua bien erguida, recta, derecha, ángulo. Usted le puede colocar cualquier peso y le resiste. ¿Dónde está la resistencia de los materiales? En el desafío de la gravedad. He ahí la importancia de la arquitectura.
En el desafío de la gravedad está la optimización de la fuerza. Es por eso que no hay material malo, sino mal utilizado. Y por eso las matemáticas son fundamentales. Voy a hacer una acotación al comentario. No sé si todos conozcan la historia y la aplicación de la clara del huevo en las artes. Es una práctica milenaria que se mezclaba la clara del huevo con los materiales utilizados para hacer los pegamentos en los frescos. Entonces... La escolla. Exactamente. Y no solamente la utilizaban para mezclarla en los pegamentos, sino que también utilizaban la clara del huevo para darle cierta durabilidad a los materiales de pintura que utilizaban. Entonces me parece importante saber eso, porque yo utilizo la clara de huevo para mis cosas, para pintar, para mezclar, para poner relieves en las obras. Es válida la acotación. Y estaban un huevo y una gallina en un consultorio de un psicoanalista, y dice el psicoanalista, es que pasen primero. Primero el huevo, la gallina. Bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera Gloria Inés, que nos recibió hoy, muy querida. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, de verdad, haber compartido este espacio tan bello, y no hay cosa más linda que uno leer en una arquitectura poderosa como la de la Guada. No, para agradecerle a Maki, para agradecerle a todo su equipo y en particular al maestro James, el que nos haya permitido escucharnos acerca de un tema tan interesante que es complementario, creo yo, para la formación que están recibiendo nuestros estudiantes en arquitectura, y que casi que cotidiano, podría decir yo, semestre a semestre, los espacios expositivos son una de sus preocupaciones. Entonces creo que hemos tenido aquí unos aspectos conceptuales muy importantes. Lo que quiero también llamar la atención a los estudiantes es que no debemos perder la oportunidad de verdad de hacer una exposición a partir del ejercicio que nos plantea el maestro James, y recordarles también que muchos arquitectos han visto en el huevo toda su fortaleza, no es sino que recuerden a Brunelleschi con la cúpula de Santa María di Fiori, para tener como un referente de la arquitectura. Y entonces, pues agradecerles a todos la paciencia y la asistencia a este espacio, y por supuesto dejar claro que este es un espacio que va a estar abierto permanentemente para este tipo de iniciativas tan importantes, que nos permite crecer en todos los aspectos, no solamente en el aspecto arquitectónico, sino en la sensibilidad hacia el arte, en los aspectos estéticos, que es también uno de los compromisos que como docente de la facultad permanentemente estoy motivando. Muchas gracias. Para terminar, entonces, muchas gracias al Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, al Programa Departamental de Concertación Cultural, Secretaría de Cultura del Departamento del Quindío. Muy especialmente un agradecimiento a la Universidad Gran Colombia, sede Armenia, a Gloria Inés Duque, una magnífica amiga, una magnífica profesora, un ser dedicado al conocimiento, a James Llanos, a mi equipo, Amparo, Karina, Juliana, y en especial a todos ustedes que nos escucharon estas 2 horas en un tema que no es fácil porque tiene muchas aristas, pero que es muy, muy importante para conocer la vida, para acercarnos a la vida, para mantener permanentemente la estética en nosotros, la ubicación en nosotros, porque no es solamente ubicar las obras, sino también ubicarnos nosotros en el espacio como una obra de arte.
Muchas gracias y un aplauso muy grande, se lo merecen todos ustedes. Stop. Stop. Recuerden que el proyecto es escrito, o sea, es como un proyecto escrito, justificación o de nuevo, el nombre es importante, no es nada menor el nombre de la obra. Los planos de cómo lo van a transportar, 12 grados en el plano cartesiano, la caída, y lo otro es el videíto cortico de cómo se transporta el huevo. ¿Ok? Vale, pues, gracias.